mañá preparar esa fase de ascenso, pois que mellor que darlle ese pulo, esa dose moral, que traerlle pois o primeiro ascenso a segunda B. Lembraste? Contra un equipo gallego. Efectivamente. Contra el Cerceda. Pois imos recordar o que pasou nesa eliminatoria entre La Muela e o Cerceda. Temporada 2009-2010, enfrontamento entre La Muela, equipo aragonés, e o Cerceda, na ida empate a 2, decidíase todo, como comentabas hai un momento, prefires decidir todo na túa casa. En mi casa, sí. Un equipazo, el Cerceda nos pareció un equipo. Recuerdo que marcamos aquí en Cerceda al poco de empezar, al cuarto de la 0-1, y recuerdo que la frase en el banquillo fue: "Uf, qué largo se nos va a hacer esto", porque tenía un grandísimo equipo, y en casa nos apretaron mucho, pero bueno, el 0-0 nos valía, estuvimos 0-0 casi todo el partido y al final creo que marcamos. Bueno, e que consecuencias estrouxeche daquela eliminatoria para poder aplicalas nos tres ascensos que viviche? Pues mira, aquel fue un año en el que nos hicimos un grupo muy fuerte gracias a muchos problemas que tuvimos 5 meses sin cobrar, futbolistas que tuvieron que dejar el equipo porque no tenían ya ni para gasolina para ir a los entrenamientos, y bueno, todo este tipo de cosas a veces te hace más fuerte. Y creo que ese año fue el triunfo de un equipo que no teníamos la obligación de subir, ni mucho menos, ni siquiera de hecho, al año siguiente muchos no continuamos allí, no sabíamos siquiera si podrían asumir la segunda B, pero bueno, conseguimos el reto entre todos. Ascendiche con La Muela, ascendiche co Sariñena, ascendiche co Zaragoza B. Sí. As leccións que se extraen deses ascensos que llevas comentar aos xogadores, en que se van a basear? Bueno, fundamentalmente cosas que se han dicho aquí, ¿no? Que en un playoff el tener experiencia te da seguridad de que son escenarios que ya conoces, y creo que lo más importante en ese playoff que aprendes es que tienes que poner en valor lo tuyo, no tienes que, evidentemente hay que estudiar al rival porque es una final y los detalles cuentan mucho, pero tienes que tratar de darle a tu equipo el valor y la confianza en las cosas bien que han hecho durante el año y que les han llevado hasta allí, ¿no? Muchas veces, si no sobrevaloras un poco los informes de los rivales, parece que los rivales son equipos de otra categoría y somos todos de tercera división. Aí estaba o partido da vida que traía Luís Timiraos nese primeiro ascenso, logo foron 2 máis, e seguramente chegará o cuarto neste playoff que afrontará o Racing de Ferrol. Por certo, sorteo mañá pola tarde para todos os equipos pendentes, bueno, para o caso do Celta B e para os de terceira que queren subir a segunda B. Recta finalísima, Fran. As 5, non? Creo que é o sorteo. Sí, señor. 4:30 creo que é o de segunda B, 5 de terceira. Bueno, estaremos atentos. Imos con esas preguntas finais para o adestrador do Racing de Ferrol. Por exemplo, a que nos envía Pitágoras, que di: quedando o ano pasado case en playoff de ascenso a segunda división con un equipo como Ebro, por que tomaches a decisión de baixar de categoría para adestrar, pese a que deixaches o listón bastante positivo, bastante alto? Yo entendía que mi siguiente paso como entrenador era estar en un equipo grande de segunda división B. En aquel momento no surgió la posibilidad y por mucho que el Racing fuera en tercera, entendía que era dar un paso atrás en cuanto a categoría, pero que si se conseguía el ascenso ya estaría donde yo quería, que era en un equipo grande de segunda división B. Pregunta que nos fai a xente, falache sobre o Barco, sobre o plantel que ten o Barco, pero que dis dos equipos que entraron en playoff, do Bergantiños, do Compos, do Londres? Pues Bergantiños creo que tiene experiencia en cuanto a jugadores para superarlo. En casa sobre todo va a ser un equipo muy difícil de superar, fuera pues como todos sufrirá, como todos vamos a sufrir. Compos le pasa parecido, en casa es un equipo espectacular, pero fuera le toca sufrir también porque le cuesta un poco dominar ciertos registros de fútbol, ¿no? Un poco más ásperos. Y Alondras pues lo mismo, en su casa va a ser un equipo. Yo creo que todos tenemos la fortaleza de nuestra casa, de tener buenos equipos y la fortaleza de nuestra casa, y creo que nuestras eliminatorias pasan por ser inteligentes fuera de casa para aprovechar el factor campo, que creo que puede ser determinante en los 4. Supoño que sabes que en Galicia hai moita rivalidade Santiago-Ferrol, cando xogan o Racing de Ferrol e a Sociedade Deportiva Compostela. E hai moita xente no Twitter que lle está lembrando unhas palabras
que dixeches despois do partido, que se lle axudaba moito ao Compostela. Sigues pensando o mismo ou foi pois que te quentaches un pouco no momento? No es un buen momento para pedir declaraciones a los entrenadores después de los partidos, inmediatamente después de los partidos. Sí, é o mellor momento, porque senón non dá de meditar. Claro. En cualquier caso, yo siempre he valorado el fútbol del Compostela, felicité a Yago en concreto. Esa sensación que tuve de los dos partidos que tuvimos, sensación del entrenador de defender lo tuyo, es que no se nos midió por el mismo rasero. Bueno, sensación de un entrenador después de un partido. Tampoco imagino que fue una derrota dolorosa también para vos. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que además llegamos en un momento muy malo para nuestro, muy justo de gente, y aquel penalti que nos sacó del partido pues te sabe malo, ¿no? Y tratar de defender lo tuyo, defender a tu equipo, que sabíamos que iban a venir palos y mi equipo tenía que estar fuerte, y en ese momento pues creo que debía decir lo que dije sin menospreciar en ningún caso el trabajo de ellos, que además en esa misma rueda de prensa dije que al final el que fuera campeón siempre es justo campeón, ¿no? Pero que en determinados momentos me daba la sensación de que le habían ayudado al Compos más de lo que le ayudaban al Racing, que también es cierto que es una sensación que he tenido yo y que he explicado y que he dicho mucho en Ferrol, ¿no? A mí me extraña, viniendo desde fuera, como un equipo grande como es el Racing en Galicia. ¿Qué? Yo creo que la sensación que tengo yo soy parte interesada, es que se te da poco. Es decir, siempre se quejan los pequeños con razón de que a los grandes siempre parece como que se les ayuda un poco más, ¿no? Y en ese grupo de grandes yo creo que el Racing no le va a la misma parte proporcional. No se le va igual, pero bueno, cada uno lo ve como lo ve. Bueno, supongo que del otro lado se verá distinto. No retransmitimos casi todos los partidos de Racing, ¿eh? Sí, no, bueno, vosotros sí. Ah, bueno, vale. No, creo que no se refiere precisamente. yo sé. No, pero a ver, es lo que decíamos antes, no es un tema de... A ver, primero yo como entrenador, yo soy el entrenador del Racing y yo tengo que defender al racinguismo, a mis jugadores, al Racing por encima de todo, ¿no? Y en cada momento el entrenador tiene que ser el equilibrio de su equipo y tienes que bajar euforia en su momento y tienes que defender lo tuyo en su momento, y en ese momento el equipo necesitaba mi ayuda, yo lo entendí así. Y creo que dije lo que tenía que decir y para mi equipo fue bueno. Tío Valente, nas declaracións do adestrador do Racing de Ferrol. Máis preguntas. Crees que o club fará algo para encher a Malata ou porque vai a máis xente? Porque sí que é algo que se comenta durante todo o ano sobre a cantidade de xente que vai a ver o Racing a Malata. Crees que debería facer unha campaña ou algo para que neste playoff se enganche a xente a Malata? A ver, primero normalmente van entre 1.500 habitualmente 2.000 personas, que para tercera división es muchísimo. Lo que pasa es que claro, un estadio de 12.000 pues siempre queda vacío. El último partido en casa, que éramos el de campeones, ya fueron 3.500 y he visto, y vosotros lo habéis vivido, ¿no? Partidos de playoff en Amalata con un número ya muy importante. Entonces, bueno, todo depende un poco de nosotros. Evidentemente, hoy en día en todo es difícil llevar a la gente al fútbol porque hay 1000 posibilidades de todo y mucha televisión, pero depende más de nosotros. Si nosotros jugamos playoffs, si nosotros subimos de categorías, pues llamará a la gente de Ferrol y tendremos mejores entradas. José Ramón, gracias, míster, por la temporada. Gustaríame saber se antes de fichar coñecías algo do Racing, aparte de lo grande que é o club, e que é o que máis te impresionou do club e da ciudad? Pues evidentemente toda la gente que estamos en el fútbol sabemos que el Racing de Ferrol no solo es uno de los clubes más grandes de lo que es la Segunda División B, el que más años ha estado en Segunda División A, y además que siempre ha tenido fama de ser un club muy formal, muy serio en los pagos, en el trato a los trabajadores, a los futbolistas. Y lo que me ha sorprendido, que no sabía tanto, era que dentro de la ciudad de Ferrol o en Ferrolterra, el icono que es el Racing para Ferrolterra, ¿no? Es un símbolo de seña de identidad de la comarca, ¿no? Creo que te has dado cuenta que el racinguismo, o para la gente de Ferrolterra, el Racing es algo muy importante. Para ir rematando, van esas preguntas sobre o máis noso, por exemplo. Cal é a comida galega que máis te gusta? Pues con todo que se habla de fuera, que te dicen, ¿cómo te estarás poniendo de marisco? Yo soy más de cuchara, entonces a mí me va más
el caldo gallego e platos de cuchara. Vou che dar unha recomendación. O caldo galego está mellor requente do segundo día. Hai que quentalo ao segundo día. Bueno, está moito mellor que o primeiro. De verdade, a mí gusta moitísimo máis. Lo probaremos así, pues. Chove tanto como se di? Pues para octubre, noviembre hubo una época que me parecía a mí que sí, me parecía que era una barbaridad lo que llovía aquí, pero la gente de aquí dice que he tenido mucha suerte, que este año no ha llovido nada, pero claro, yo vengo de una tierra que no llueve casi nunca, entonces, pero bueno, está bien, por eso está tan verde y tan bonito, si no, no... Agardamos este ano que ven no Racing? Pues espero que sí, de momento tengo otro año más de contrato. Y la ilusión que tengo es estar mucho tiempo aquí porque yo he venido para formar parte de un proyecto que es ganador. Yo estoy seguro que el Racing en muy poco tiempo va a estar en el fútbol profesional y ojalá tenga suerte de poder vivirlo yo, ¿no? Pero que ellos lo van a conseguir, no tengo ninguna duda. Bueno, estas foron as preguntas que nos enviastes para Emilio Larraz, a ver se pode volver ao show, porque iso significaría que o Racing lle vai ben. E a esta hora da noite imos resolver a enquisa do mellor gol